Aquí estamos. Buenas por allá. Faltan algunos minutos todavía, pero les propongo terminar de oír esta canción que me gusta mucho y tiene mucho significado para mí, porque crecí con canciones como esas, o crecimos con canciones como esas. Espero que la estén oyendo. La era está pariendo un corazón, de Silvio Rodríguez. Faltan 2 o 3 minutos para la hora que dijimos. Estamos esperando solo que sean las 6. Faltan 2 minutos y hemos querido... Saludos, Efren, hermano. Saludos. Estamos escuchando una canción con la que crecimos todos cuando éramos jóvenes o muchachos en Cuba. No sé si la escuchan por allá. Faltan 2 minutos. Si crecimos con ciertas canciones, también algunas cosas tenemos en la sangre, ¿no? Es difícil olvidarlas. Bueno, son las 59 y aquí estamos. Esta semana vamos a hablar el sábado o el domingo. La era está pariendo un corazón, sí, exacto. El sábado o el domingo vamos a hacer una directa y nos vamos a... vamos a tratar de hablar, hacerle un llamado. Vamos a emplazar a los 5 generales de cuerpo de ejército que tiene Cuba. Los 4 de las Fuerzas Armadas Terrestres y Aéreas y el almirante, que por ser almirante de la Marina tiene la misma equivalencia a general de cuerpo de ejército. Son solo 5 en Cuba. El ministro de la FARC, el general de Estado Mayor, los 2 viceministros y el almirante Julio César Gandarilla, que sería el ministro del Interior. Nos vamos a referir a ellos, vamos a hacer una directa dirigidas a ellos, dirigidas a fiscales y abogados de Cuba. Nosotros hemos tenido la posibilidad a lo largo de nuestra vida en Cuba, lo que estuvimos allí, de nuestras acciones de dirigente, conocer personas desde Santiago de Cuba hasta La Habana. Nunca estuvimos en Pinar del Río. Y conocemos y estudiamos incluso con varios fiscales y abogados, que los vemos últimamente un poco distraídos en cuestiones propias que no le competen o que pudieran meter el nazo, pero que ¿por qué no se meten de verdad en otras cosas en Cuba que hacen falta y que los abogados y los fiscales lo pueden hacer y el pueblo necesita? O sea, le vamos a hacer un llamado a ellos también en un momento difícil para el pueblo y que aún sin perder sus principios patrióticos sería necesario que antes de hablar de cosas que no estudiaron, antes de hablar de cosas que quizás no tengan el mismo conocimiento, el abogado se ocupe de derechos fundamentales, de constitución, de hacer cumplir lo que está en la constitución de hace poco aprobada y arreglar lo que hay algunos problemas. Y le vamos a decir lo que nosotros pensamos a esos abogados y fiscales. Y nos vamos a referir también en esta semana, el fin de semana, a desmentir al ministro Marmiesta, porque dijo que los cubanos ya podían invertir, en este caso especificando los cubanos en el exterior, y es mentira. Y nosotros lo vamos a desmentir con documentos, con correos electrónicos del grupo de Cubanacán, con correos electrónicos del grupo de la Embajada Cubana en Italia, con llamadas al grupo Gaviota S.A. O sea, tenemos las pruebas. Saludos a Alex González.
tenemos las pruebas para desmentir que el ministro Mamierca miente. Y nosotros, entre otras cosas, queremos decirle a los generales, por algunas razones que el fin de semana ustedes lo dirán, que ¿por qué deja que sigan mintiendo? Si no tienen nada que decir, que no intervengan, que esperen un momento, cuando no tengan la cosa bien atada y bien organizada, que no metan mentiras para el pueblo. Son mentiras muy fáciles de demostrar, de desmontar. Entonces, eso es para el fin de semana. Pero para llegar a ese fin de semana y hablarle a los 5 generales de Cuerpo Ejército de Cuba, hablarle a los fiscales y abogados de Cuba y desmentir la mentira que dijo Mamierca, hay que hacer un acto en el camino hoy y explicar algunas cosas que nosotros creemos que sea necesario para que las personas entiendan el porqué de lo que vamos a decir. Entonces, el fin de semana. Y tiene que ver mucho con nuestra idea, nuestro plan, lo que hemos hecho hasta ahora, mal o bien. Muchos no entienden, incluso dentro de mi familia, yo sé que están un poco confundidos, no entienden cuál es el hilo conductor de todo lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo y dónde nosotros queremos llegar. Y ahí están las cosas desde que nosotros salimos de Cuba, desde el año 2006. Todo está en Facebook, todo está guardado, todo está escrito y todo está bien almacenado. Y no lo hacemos nada de lo que hacemos, lo hacemos por gusto. Lo que pasa es que yo creo que usamos el güiro, como decimos los cubanos. No se trata de hablar por hablar, de hablar todos los días. En algunos momentos hemos tenido pausas. Y pausas para demostrar nuestro patriotismo. Porque es claro que si el gobierno te dice, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, un revolucionario, un patriota cubano da un paso atrás un momento, porque de todas maneras nosotros no queremos ninguna lucha por el poder en Cuba, no nos interesa hacer nada, lo que nos interesa es que ocurran los cambios. Como pueblo, lo que nos interesa es que ese cambio ocurra. Quien lo haga no nos interesa, no tenemos que ser nosotros. Si ellos lo hacen, bienvenido sea. Entonces, en ese momento que se nos ha dicho, habrá cambio, como personas inteligentes, un momento hemos dado un paso atrás y ver si han propiciado los cambios. No ha sucedido. Y entonces las pautas tienen que ver mucho con eso. Aparte que las pautas tienen que ver mucho con el momento histórico. Veremos si podemos explicar, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que hay momentos en que uno tiene que saber esperar. Hay momentos en que uno no se puede lanzar a una lucha para perderla. No puede un general o un líder, no puede llevar a sus soldados a una lucha para perderla. Pues entonces no es un buen general, no es un buen líder. Cuando se llama a las masas y cuando se llama a un pueblo, o cuando se llaman a personas a luchar por algo, por principios, por ideales, es porque estamos convencidos que vamos a ganar. O porque estamos convencidos que si salimos, entramos, y si entramos, triunfamos, parafraseando aquella célebre frase, que en realidad no sería así porque nosotros ni vamos a salir de ningún lado, ni vamos a entrar en ningún lado. Nosotros hemos decidido luchar por algunas cosas en nuestro país y lo vamos a lograr, pero en su momento. Y entonces hoy queremos explicar para que las personas, los nuevos que nos siguen y los viejos que nos conocen desde pequeños, nuestros amigos, nuestras familias, acaben de entender cuál es la idea y que sí tenemos un plan, sí tenemos una estrategia bien montada, bien organizada desde el principio. Miren, no es casual ni es de bobo. Cada vez que hacemos una directa, ya en los últimos momentos, nosotros se la mandamos al despacho del presidente de la República de Cuba. Y no es casual que querramos hablar con los generales de Cuba el fin de semana, con los abogados y los fiscales. Ellos lo van a grabar, ellos van a tener toda la técnica y los fiscales van a estar oyendo lo que vamos a decir y se van a sorprender. Ustedes saben por qué no es casual todo lo que nosotros estamos haciendo, organizadamente y con un plan bien organizado. Porque nunca podrán decir un mañana que no lo sabían. Lo importante es que ellos no puedan decir dentro de 5, 4, 7, 10 años que ellos no sabían lo que se estaba diciendo, que ellos no sabían que había un patriotismo en Cuba naciente, que ellos no sabían que había una fuerza ideológica en Cuba diferente al comunismo totalitario y que todo les cogió de sorpresa. No, 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 no. Así no va la cosa. Nuestras palabras hoy no tienen, para muchos no tienen sentido y no tienen validez. Y nosotros lo reconocemos. Porque no es hoy cuando van a tener importancia. Lo que venimos haciendo y lo que hemos hecho desde la carta cuando murió Fidel Castro, desde la carta que le hicimos a Raúl Castro, y todo eso está en Facebook, pero en muchos años más atrás, de la carta a Mariela Castro, de la carta cuando la Constitución
Amenré, todo lo que tenemos sirve y lo hemos hecho porque tiene que ser nuestro propio alegato de defensa. Porque no somos bobos, nosotros nos hemos hecho pasar por bobos en algunas ocasiones, nos hemos dado por muertos en otras, porque a las personas que nos atendían, porque nos atendían y nos atienden, a veces no se les puede dar toda la bola. Sabiendo cómo trabajan y habiendo vivido dentro, a veces hay que respirar, hay que tomarse un tiempo, salir, dejar que te quiten los ojos de arriba y seguir organizando las cosas. Y hoy esas personas van a entender que cometieron un gran error de bulto. Hoy les vamos a explicar muchas cosas a ellos y que nos subestimaron. Les decía que no es todo lo que escribimos y decimos tiene que ser un alegato. Un mañana la causa no puede ser el Estado cubano contra Gerles Toscano. La causa un mañana tiene que ser Gerles Toscano o el que esté por Gerles Toscano o cualquiera, porque yo represento solo a miles y miles y millones de cubanos patriotas que estamos por el mundo entero regados y dentro de Cuba, que no estamos de acuerdo en lo que está pasando en nuestro país y queremos salvar nuestra patria con todos los cubanos dentro. Entonces la causa aún mañana tiene que ser el pueblo cubano contra la corrupción del gobierno cubano. Esa tiene que ser la causa que nosotros emprenderemos. Claro, ellos la van a impostar de otra manera, pero nosotros le vamos a ripostar con todo lo que hemos escrito y todo lo que hemos dicho. Porque era importante también esclarecer un perfil patriótico. Nosotros nos teníamos que hacer de un perfil patriótico en todos estos años, lo que hemos dicho, para que nadie se fuera a confundir y que todo quedara claro. Hoy ya podemos decir, y ustedes, los que nos han seguido, y lo único que le puedo pedirle a todo cubano patriota que se conecte o que pueda ver este video, si piensa que Cuba tiene que cambiar, si piensa que el totalitarismo ya es demasiado y nos están robando nuestro país y nuestro futuro a nuestras generaciones, que compartan este video. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, critíquenme, den su opinión, pero compártanlo porque creo que el pensamiento patriótico y la necesidad de cambio la sentimos todos los cubanos de una manera o de otra, con una ideología o la otra. Y nos hemos dado cuenta que nos han robado nuestro futuro y que nuestra revolución se la robó una oligarquía política que hoy está en el poder. Y tenemos que explicarle al pueblo por qué decimos esto y que todo es salvable. Entonces compartan este video si ustedes creen que valga la pena. Entonces, el perfil revolucionario que nos hemos creado. A días de hoy, yo creo que nadie pueda decir que nosotros en lo personal no somos patriotas. Nadie puede decir que no somos patriotas, porque lo hemos demostrado. Con escritos, con palabras, afrontando a los no patriotas. Nadie puede decir que no somos antiimperialistas, porque lo hemos demostrado que somos antiimperialistas. Y antiimperialismo no está por solo los Estados Unidos. No, el concepto antiimperialismo es mucho más grande. Nosotros no somos ni proamericanistas, ni proeuropeístas, ni pro-ruso, ni pro-chino, ni pro nada. Nosotros somos pro-cubanos. Porque la fruta madura no se la tiene que comer ni los Estados Unidos de Norteamérica, ni Europa, ni Rusia, ni China. La fruta madura le corresponde, por cuanto viene de un árbol cubano, le corresponde a los cubanos recoger la fruta madura. Y está madurando. Entonces somos nosotros los cubanos los que tenemos que recogerla. Nadie puede decir a estas alturas de la película que yo no sea martiano, porque lo hemos demostrado. No porque seamos estudiosos de la vida de Martí, porque si mañana uno del oficialismo me empieza a preguntar cosas, yo posiblemente de banca, porque yo de la vida de Martí no lo sé todo como ningún cubano. Pero lo que tengo que saber de Martí lo sé. Del héroe nacional y de su idea. Yo sé lo que Martí dijo del socialismo, sé lo que Martí piensa del capitalismo, sé lo que Martí piensa del partido único, seguramente nos leímos los versos sencillos y muchas otras historias más de Martí. Por lo tanto, como en el 53, para los miembros del 26 de julio, como siempre fue, Martí representa para nosotros el ideario a seguir, al menos para mí, como martiano y cubano, para hacer la lucha que queremos hacer en Cuba o la revolución dentro de la revolución. Antianexionista. Nadie puede decir a estas alturas que yo no sea antianexionista. Lo hemos demostrado con creces, con escrito y palabras. Hemos demostrado nuestras convicciones patrióticas y revolucionarias. Nadie puede decir que yo no sea socialista, porque no he tenido miedo de decirlo. Yo me defino socialdemócrata y quien no entienda lo que es la socialdemocracia, bueno, es un problema muy personal de él,
soy socialista de convicción. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque muchos amigos, y los voy a respetar, me piden, Hesler, no hables de socialismo, porque el socialismo me da miedo, porque ellos han encargado, muchos, desde la URSS, desde Corea del Norte, los cubanos, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, se han encargado tanto de machacar ese concepto de socialismo que la gente no quiere oír de socialismo. Incluso los mismos americanos hablan más de socialismo solo porque no les conviene que surja algo más interesante que lo que ellos tienen y un sistema diferente al que ellos tienen. Pero es que yo no hablo de socialismo cubano. Entonces voy a hablar de humanismo, voy a cambiar por mis amigos y los que me piden, voy a decir socialismo, lo voy a transformar en humanismo. Yo soy humanista. ¿Y por qué soy humanista? Porque cuando yo pienso el socialismo, ese humano que yo tengo en mi mente para mi pueblo, me imagino un pueblo sin cola, me imagino un pueblo sin tantas necesidades, me imagino un pueblo con libertad de empresa, donde las personas se puedan desarrollar personalmente, porque como decía Deng Xiaoping, no existe riqueza colectiva, sino existe la riqueza personal primero. Mi socialismo habla de riqueza. Mi socialismo no es el socialismo cubano, que por demás nunca lo hemos tenido. En Cuba nunca ha existido el socialismo y por ese camino nunca existirá. Porque lo primero que tiene que hacer un sistema socialista, para poder decir que es socialista, es tener riquezas que distribuir. Si usted no produce, si usted es subdesarrollado, si usted es un país pobre, lleno de calamidades y necesidades, usted no puede decir que es socialista, porque usted no tiene los recursos necesarios para distribuir a su pueblo. Claro, dentro de mi socialismo, cuando yo miro a Canadá, Suecia, Suiza, Holanda, Dinamarca, los países escandinavos, aunque no sean perfectos, pero mi socialismo es el que yo miro es ese. A mí nadie me puede tirar que miro otro socialismo. Por eso le pido también a los que me critican por decir que soy socialista, que se tomen un tiempo y que estudien qué significa ser socialista, el buen socialismo. Porque el mundo necesita de socialismo, el mundo necesita de humanismo para desarrollarnos mejor. Nadie a estas alturas puede decir que yo no sea revolucionario, porque lo he demostrado. ¿Y por qué digo que soy revolucionario? Mire, es un error pensar que la revolución cubana es la revolución de Fidel Castro y de Raúl Castro. No, ellos fueron nuestros líderes y ellos lideraron una revolución. Pero la revolución cubana es del pueblo de Cuba, le pertenece al pueblo de Cuba, por lo tanto yo soy revolucionario. Existan ellos, no existan, se hayan equivocado en el final de su carrera o no, o desde el inicio. O sea, yo nunca he asociado la revolución cubana que sea de Fidel o de Raúl. Porque había miles, millones de cubanos que murieron por la revolución. Y en el 59 la revolución era necesaria. Había que derrotar a Batista porque Batista dio un golpe de Estado y usurpó la constitución cubana. Y por lo tanto yo digo que la revolución cubana continúa y tiene que continuar por los logros que los cubanos han alcanzado y no tenían. Entonces yo de lo que hablo es de una revolución dentro de la misma revolución. De cambiar todo lo que tiene que ser cambiado realmente. Y regresar a los manifiestos de Moncada, al alegato de la historia Mansolverá, y coger las mismas palabras de Fidel Castro. Porque las mismas palabras de Fidel Castro, hay muchas cosas prometidas al pueblo de Cuba que no se han cumplido, y nosotros como revolucionarios queremos que se cumplan, si es verdad que lo hizo de conciencia. Queremos hablar del manifiesto de la Sierra Maestra, porque allí Fidel dijo muchas cosas interesantes y después no las cumplió, o mejor dicho, las incumplió todas. Él prometió algunas cosas en el manifiesto de la Sierra Maestra al pueblo de Cuba y a todo el que lo siguiera, y después se olvidó de lo que prometió. Constitución del 40, libertad de prensa, libertad de elecciones, o sea, muchas cosas de las que vamos a hablar con nuestros generales y no se cumplieron. Por lo tanto, nosotros somos revolucionarios dentro de la revolución. Y el que nos quiera ver como otra cosa, que nos vea como otra cosa. Entonces, este perfil revolucionario era importante trazarlo y hacía falta algún tiempo. Hoy por hoy, ellos no me pueden encasillar a mí en el grupo de los disidentes, ni en el grupo de los contrarrevolucionarios que van contra la revolución del pueblo cubano. No, porque simplemente yo no pertenezco a ese grupo y nadie dejaría que yo fuera metido en ese grupo, ni aquellos que me pudieran seguir un día fueran metidos en ese grupo. Está claro quiénes somos. El problema ahora lo tienen ellos, porque no existe una figura de este tipo en la doctrina militar cubana de forma tal que lo puedas enfrentar por las vías convencionales, como has hecho hasta ahora con los disidentes, los mercenarios y los contrarrevolucionarios cubanos. Porque yo tengo claro una cosa, y la hemos dicho también.
todo el que luche desde Cuba o fuera de Cuba, al servicio de otro país extranjero o recibiendo dinero de otro país extranjero, para mí es un mercenario, es un vendepatria, es un contrarrevolucionario, va contra el pueblo de Cuba. Por lo tanto, ninguno de esos grupúsculos yo me identifico. ¿Puedo estar solo? Yo creo que no. Hay muchos cubanos patriotas dentro y fuera de la isla que entienden nuestras palabras. Entonces el problema ahora está de la parte de los comunistas o de una sección de los comunistas, porque tengo que reconocer que no creo que todos piensen igual, de asumir dónde nos ponen. Algunos nos preguntan, ya empieza a ser más recurrente la pregunta, ¿quién soy? O sea, a cada rato, cada vez que hay un debate, sale o el ciberclaria, y yo llamo ciberclaria no al comunista cubano que defiende con amor y dedicación su convicción comunista, no, porque a ese lo respeto y tengo muchos amigos y con esos conversamos, dialogamos y discutimos. Yo no le digo ciberclaria a esa persona, yo le digo ciberclaria a quien no da la cara, le digo ciberclaria a quien ataca y a quien habla sin darle frente, porque es señal de que algo esconde. Entonces, desde los ciberclarias hasta los contrarrevolucionarios y hasta los disidentes vendepatria, cada vez que tenemos una discusión, preguntan, ¿y quién tú eres? Y yo, para terminar la discusión rápido así, le digo a uno y a otro, no soy nadie, yo soy un cubano como tú. Pero bueno, como empiezan a ser más frecuentes las personas que nos siguen, y no solo de Trinidad, yo creo que es necesario que ustedes hoy me permitan, visto que no tengo nadie que lo haga por mí, aclarar un poco más adelante quiénes somos, de dónde nacimos, qué hemos hecho y por qué nos consideramos con el derecho de defender a nuestra generación, de defender una generación perdida. Miren, la genealogía dice que se considera que entre una generación y otra pueden pasar 25 años. Por lo tanto, yo voy a hablar de, cuando yo digo mi generación, me refiero a aquellos que van desde 30 años hasta más o menos 50 años, son 20 años. Esa es a la generación perdida que yo le llamo, que un día nos fuimos de Cuba, la mayoría prácticamente estamos fuera de Cuba, tuvimos que salir por un motivo u otro, la mayor parte. Entonces, en Cuba hoy te encuentras los ancianos que no han podido nunca salir de Cuba y no tienen comparación, no pueden hacer un benchmarking, como digo yo, de lo bueno, lo malo de cada sistema y hacer un híbrido y construir un mejor sistema, porque aún yo sigo diciendo que nosotros podemos construir como cubanos el mejor país del mundo. Lo sigo pensando y soñando, porque lo hemos sufrido todo, de una parte y de la otra. Sabemos lo malo de este y lo bueno de aquel. Y si nosotros metemos todos los eslabones bien junticos, podemos hacer construir un sistema que sea el ejemplo del mundo entero. Y entonces, aquí me refería a que me preguntan, les voy a decir quién soy. Entonces está la clase vieja que nos critica sin saber lo que nosotros defendemos, porque ellos no han podido ver lo que nosotros hemos visto. La clase joven es la misma cosa. Los que tienen hoy 20, 18, 15 años, que es la flor que nace, pero todavía no han conocido el mundo exterior. Entonces, sabiendo o pensando que nunca van a poder salir de Cuba, ¿qué hacen? Se ponen a tirar a otras personas tratando de ganar escalones. Y aquí vamos a mencionar algunos, a los que yo le llamo pseudoperiodistas. Y pseudoperiodistas no en forma de ofensa, sino porque si ellos leyeran a Martí y estudiaran el periodismo de Martí, se darían cuenta que un periodista no escribe para el poder, un periodista escribe para el pueblo. Aun cuando sea revolucionario, aun cuando sea comunista, esto no se trata de ideología, pero si tú eres un periodista, tú no puedes tener amos, ni de una parte ni de la otra, tú tienes que ser neutral, porque el periodismo es quien lleva la noticia al pueblo, a su patria. Entonces usted tiene que escribir sin amo, usted tiene que escribir lo que usted ve y lo que usted estudia, y por eso les llamo pseudoperiodistas. O los universitarios que están naciendo de ahora en las universidades cubanas, algunos, no todos, que también me dicen, ¿y quién tú eres? Y a mí me vendría a decir, ¿y quién tú eres? ¿Qué tú has hecho? ¿Tú me conoces? ¿Sabes qué hicimos? No. Entonces, a ellos nos vamos a referir. Es importante decir que en marzo del 2006, cuando nosotros tuvimos que salir de Cuba, decidimos salir de Cuba por dos motivos fundamentales. Nosotros nos juramos, o sea, en ese 2006, a mí me expulsaron del partido, y quien me expulsó del partido después fue metido preso, o sea, uno de los que estuvo metido preso por malversación, por robo al Estado. Y ese 2006 yo me prometí a mí mismo que yo saldría para tener un hijo, por algunas razones personales,
y volvería a Cuba para luchar por la democratización de nuestro país. Eso yo me lo prometí personalmente por la historia que había tenido, por lo que había hecho en mi país y por lo que siento en mi país. Y eso es lo que he hecho en estos años, tratar de seguir el hilo en el momento adecuado para llegar al momento justo de la lucha. Eso lo prometimos en el 2006 y hubo gente que nos dio por muertos. Llegó hace 5 meses, hace 6 meses, cuando ya las cosas empezaron a molestar, que lo que él le decía empezó a molestar. Alguien se le acercó, un agente o un supuesto agente de la seguridad del Estado en Trinidad, y no vamos a mencionar nombres porque nuestro problema no es con las personas, nuestro problema es con las ideas de las personas. Un agente se le acercó a un familiar mío de sangre, muy cercano a mí, que tampoco voy a decirle el grado sanguíneo que tiene conmigo, porque no me pertenece a mí meter a mi familiar en el potaje. Esta es mi guerra, mi propia guerra. Se le acercó y le dijo, dile a tu hermano, disculpe, dile a Henry que no hable más, que hace falta que se calle la boca, que él ni arrastra a nadie, ni es nadie, y que le podemos evitar su entrada al país. Saludos, Ioen. Me podían limitar la entrada al país. Supuestamente esta gente le dice a esa persona que la contrainteligencia, o sea, la CI de Trinidad, estaba preparando un informe a mí, por las cosas que sabemos, un informe de desafecto. Se hacen las reuniones, vuelve chismoteo esta persona, haciéndose pasar por alguien que estaba incurriendo en un... haciendo pasar a uno como que él estaba faltando a su misión y nos estaba alertando como traidor, cuando nosotros sabíamos que era un juego, un doble juego. Entonces, cuando él dice que me pueden prohibir la entrada al país, yo le mando a decir, para que les llegara a ellos también, pero ¿de qué manera me van a prohibir la entrada al país si yo soy residente en Cuba? En todo caso, me pueden prohibir la salida del país. Pero a mí lo que más me molestó de este muchachito, o de estos muchachitos que trabajan en la CI ahora, jovencitos o los más viejos, es que son gente que han ganado estrellas a base de generar informes. Y yo se los digo, yo espero que cuando toda esta pesadilla acabe, cuando en Cuba esta pesadilla acabe y como la película La vida de los otros, yo vaya a buscar mis archivos. Espero que, yo me imagino que los archivos sean de este tamaño, ¿no? Quien ha visto la película entiende lo que yo estoy diciendo. Porque alguien ha hecho la vida o ha tratado de hacer su vida a base de hacer informes sobre mí y yo se los agradezco. Y ese día cuando dijeron, tú no eres nadie, tú no arrastras a nadie, es uno de los momentos en que yo me he dado cuenta que nuestro país está como está por tener esos estúpidos dirigiendo y al frente de la contrainteligencia cubana. En Trinidad y en Santo Espíritu. Y voy a aclarar algo, yo no puedo decir que la misión y la operación chapucera que intentaron hacer viniera de La Habana o de la Dirección General de la Inteligencia. Yo creo que fue algo muy chapucero que se fraguó en Trinidad o en la provincia. Por algunas razones, muchas también del pasado, que hoy las vamos a decir. Porque hay un tipo en Trinidad y en la provincia que me tiene aquí. Y vamos a decir por qué nosotros creemos que me tiene aquí. Y me ha tenido siempre aquí. Y ese día yo entendí, bueno, estos son muchachitos, que muchos los conozco, o son personas que han hecho apenas dura el 12 grado. Han hecho, y los conocemos, porque conocemos a muchos, que no son tan inteligentes nada, que son más bien bruticos. Terminan el 12 grado, empiezan en la escuela del Mini y le dan la posibilidad de hacer la escuela de Derecho de 3 años para licenciatura en Derecho. Y hacen la universidad esa que le llaman del Mini en 3 años, pero a veces ni tan siquiera otros, ni en 3 años diurno todos los días, no, yendo sábados y domingos a estudiar Derecho. Y se hacen licenciados en Derecho. Y eso les da como la razón a ellos de creerse personas importantes, muy sabiondas, cuando al final son ignorantes, ¿no? Y así los tenemos muchos. Entonces, cuando ese personaje, nosotros no vamos a decir nombre, ellos lo saben, están inmiscuidos la contrainteligencia de Trinidad, la CI y la CI de Santo Espíritu. ¿Quién ordenó la operación? No lo sabemos y está muy turbia porque a raíz de esa operación hubo también otros movimientos y otros problemas en Trinidad. Para tratar de afectarme moralmente, pero no sucedió. Pero me amenazaron. Y a mí cuando me amenazan, me hierve la sangre. Yo lo tengo que decir. No hay cosa que yo soporte más
como que una amenaza. Y me subestimaron, porque ¿cómo es posible? Yo decía para dentro de mí, ¿cómo es posible que un miembro de la contrainteligencia cubana que tiene que saber todo diga, tú no arrastras a nadie, ni tú lideres a nadie, ni tú eres nadie? Pero ellos no habían leído los informes, ellos no han leído lo que yo había hecho en Cuba hasta ese momento. Entonces, este es mi regalo a ellos. Y el sábado y el domingo, algunos tenientes coroneles, posibles coroneles, o gente que está por ascender, van a saltar de la silla. Van a saltar de la silla porque yo a los generales les voy a decir cosas que a ustedes no les conviene que yo diga. Pero es muy difícil que un dirigente salga limpio de Trinidad, porque Trinidad es el pueblo más corrupto o el segundo pueblo más corrupto que hay en Cuba, después de La Habana. Entonces todo el que sale de Trinidad, detrás, se lleva siempre algo sucio, una caquita como decimos nosotros. Y aunque puedan ascender y ascender y ascender, siempre la cosa se sabe. En Trinidad todo se sabe. Entonces el sábado y el domingo hay gente que va a saltar de la silla. Y hoy nosotros le vamos a explicar a esos quiénes somos para que no me pregunten más qué hemos hecho, la trayectoria. Porque el ataque de Claudia, el ataque cibernético de la ciberclaria Claudia, nosotros también sabemos de dónde salió Claudia Patricia Guedes, que era un perfil falso de Santo Espíritu. Y sabemos posiblemente quién la mandó. Y no vamos a decir el nombre. Jefren, ay Candela, sí, esto se está poniendo bueno porque nosotros no hemos jugado nunca. Quien me conoce sabe que cuando yo tomo algo a pecho, poco a poco como el elefante, porque no tenemos dinero ni tenemos plataforma, pero al final llegamos. Y al final la bomba va a explotar. Y al final muchos van a saltar. Y nosotros vamos a tratar o ayudar a democratizar Cuba. Entonces, el ataque de Patricia no fue un ataque a lo ideológico. No fue un ataque a decir, mira, Gerle, tú estás equivocado en lo que tú dices, tú eres un capitalista por esto, por esto, por esto. No, fue un ataque como los que hacen desde los Estados Unidos, que hoy ellos están criticando. Fue un ataque a la moralidad o un intento de ataque. Porque como ella entró de plancha a atacarme a mí, que yo no tuve ni que hablar porque mis amigos salieron a ese día y lo que le pusieron fue candela, como se dice un buen cubano. Pero yo sé que dijo cosas que solo podían saber personas que visitaban mi casa y mi familia. Yo sé y ella sabe que Claudia dijo cosas que solo podían saberlas las personas que nos atendían, las personas que atendían a mi familia. Y entre ellos está quien me quiso hacer daño. Cuando aún en muchos momentos nosotros lo hemos considerado como patriotas cubanos amigos. Y un día vamos a decir el nombre de Claudia, quien para nosotros es Claudia. Y vamos a decir quién es su jefe y por qué ese ataque. Entonces, Efren, y sé lo que estás hablando. Ah, qué bien, mi hermano, qué bien. Trinidad chiquito, pueblo chiquito y se saben muchas cosas. Y los generales el sábado y el domingo le vamos a decir muchas cosas. Le vamos a hacer un llamado, pero vamos a decir también muchas cosas interesantes. Mire, ¿por qué yo me considero con el derecho de defender nuestra generación? Yo tenía 9 años, 8, 9 años. Esto, recuerden, ya yo estoy haciendo una candidatura, el lanzamiento de una candidatura. Y la gente tiene que conocernos. Como mismo nosotros tenemos que aguantar que cuando hay elecciones en Cuba pongan de todos los delegados el currículum y demás, yo les pido tener un momento de paciencia para que otras personas que no nos conocen no me pregunten más quién yo soy. De ahora en adelante, cuando me pregunten, yo les diré, mira, ve a esta directa y ahí está quién yo fui, porque de ser quizás ahora no sea nada, y por qué yo quiero luchar por Cuba y por qué yo me formé para luchar por Cuba. Yo tenía 8 años. Esto es para la seguridad del Estado, la CI de Santo Espíritu y de Trinidad, que ustedes parece que no saben quién yo fui, o me querían disminuir también diciéndome que yo no arrastro a nadie. Ahora, ustedes van a quedar como payasos, porque quienes van a escuchar, o alguien los va a llamar y le van a decir, ¿y ustedes cómo es que dijeron eso? Yo tenía 8 años, 9 años, y ya en Trinidad yo era el locutor de los desfiles martianos, con pañoleta azul todavía y después con la roja. Y en Trinidad todo el mundo me conocía. Toda mi generación en Trinidad sabe, profesores y alumnos, quién yo soy. En la escuela José Mendoza García, con 12 años, después de haber sido con 10,
11 el jefe exploradores, yo fui el jefe colectivo de la escuela más grande primaria de Trinidad. Y fui el delegado por Trinidad al primer congreso pioneril. Y fui el jefe de la delegación de Trinidad al primer congreso pioneril. Y a mí me pasearon por todas las calles de Trinidad, arriba de los hombres del profesor Felipe, él era un instructor de condado, pero estaba en José Mendoza. Y ya en los periódicos de Santo Espíritu, en el año 1991, saldrían fotos mías en el periódico Cambrai con el subtítulo El inquieto Herler. Y ya yo recuerdo que a esa edad yo le dije al secretario del partido, que sé el nombre bien, pero no lo voy a decir por una cuestión de privacidad. Yo le dije ya con 12 años, usted está así gordo porque vive bien. Ya imagínense ustedes, ya yo con 12 años le dije al secretario del partido de Trinidad que él estaba gordo porque comía muy bien. Y yo voy al Congreso de los Pioneros. Con solo 12 años, yo era un patatico así. Y cuando intervine en la plenaria nacional, lleno de estudiantes de toda Cuba de 12 años de primaria, cuando terminé de intervenir por la provincia de Santo Espíritu, porque era uno de los que estaba nombrado a intervenir por mi capacidad, le pido al comandante jefe, a Fidel Castro, abrazarlo. Y yo salí corriendo y abracé a Fidel Castro, que mi cabeza le llegaba a Fidel por el ombligo. Esto puede parecer un poco inmodesto. Al final van a entender por qué toda esta trayectoria y la historia que vamos a contar no es para los que me conocen, es para muchos que no me conocen y para muchos que están cuestionando, porque ahora vendrán ataques y les voy a decir qué tipo de ataques, porque la cosa va en serio. Pasamos la etapa del Congreso y vamos para la secundaria. Si usted pregunta en la secundaria Pedro la Antigua, esto para no decir que en Trinidad lo saben, que los concursos de matemáticas, física, química, de todo, había un selecto grupo de 5 o 6 muchachos entre República de Cuba, Pepito Tey y de mi escuela, que los ganábamos todos los concursos, nos los repartíamos ahí entre nosotros. Y no voy a mencionar los nombres de esos amigos porque tampoco por un lado, pero ellos saben quiénes son. En la secundaria igual, fui el presidente de escuela de la secundaria, o sea, siempre electo democráticamente. Parece que el destino estaba atrasado. Y en la escuela Pedro la Antigua pueden preguntar quién era Herler. Ahí, en 9º grado, había que hacer las pruebas para el IPv6 y los camelitos. Yo fui la única persona en Trinidad que un poco indeciso, yo en mi sueño era ser militar, era coger los camelitos. Y yo hice las 2 pruebas y cogí las 2 cosas. Pero en un momento de raciocinio lógico, dije no, el militar no es para mí porque ya yo dentro de mí sentía que mis ideas eran... Y cojo el IPv6. Pero yo le digo a un personaje de Trinidad que yo lo veía por el retrovisor. Y cuando decimos lo veía por el retrovisor, es que es un chiste, ¿no? Yo en mi máquina sentado veo el retrovisor y veo el que viene atrás. Ese personaje sabe que lo veíamos a kilómetros y kilómetros de distancia. Y que si yo hubiera cogido los camelitos, si yo hubiera aceptado los camelitos, el jefe de escuela de los camelitos hubiera tenido otro nombre y hoy el jefe de la contrainteligencia hubiera tenido otro nombre. Y posiblemente el nombre hubiera sido mío. Lo que pasa es que la historia no quiso que fuera así. Y esto es para demostrar o para preguntarle por qué me tiene aquí. ¿Por qué sigue? ¿Por qué ha habido que otras personas intervenir en lo largo de mi vida, desde que estoy fuera, para que me deje tranquilo o para que no haga tantas chapucerías conmigo? ¿Y por qué decimos que el jefe de escuela hubiéramos sido nosotros? Porque la vida lo demostró. Porque yo terminé en noveno grado y entrando en 10º, Hassan Pérez Casabona y otros Riveros deciden llevarme para el Secretariado Nacional de la FEN como dirigente nacional. O sea, en esos años, 94, 95, 96, habían solo 2 personas de Santo Espíritu en el Secretariado Nacional de la FEN. Y uno era yo, que era jefe de deporte y recreación de todo el país. Y organizaba eventos deportivos de la Federación de Estudiantil Universitaria. Dirigí la comisión de estudio del Congreso de la FEN, del 9º Congreso de la FEN. Y comí a 2 sillas de general de ejército Raúl Castro. Y también lo abracé. Me dio un abrazo, me escribió un autógrafo y tengo una foto con Raúl Castro. Y viví en La Habana, aparte de una medalla de bronce nacional en el concurso de matemáticas de 10º grado. O sea, no voy a mencionar el nombre de esa persona, pero te das cuenta que si tú seguiste en Santo Espíritu y yo fui dirigente nacional y miembro del Secretariado Nacional, abracé con 15 años a Raúl Castro y dirigí la comisión de estudio del Congreso Nacional, no era un comebola, ¿no? Entonces, si yo hubiera quedado en Santo Espíritu, tú no hubieras sido jefe de escuela y jefe de escuela hubiera sido yo. O no te da para asimilar algunas cosas.
Bien, terminamos el pre y cogemos la universidad. Y la vida sigue demostrando a esos de la contrainteligencia que dijeron o dicen que no somos nadie y no arrastramos a nadie. La vida sigue demostrando que en el primer año de universidad soy el vicepresidente de la FEU, de la Facultad de Economía, Contabilidad e Industrial. Por eso que puedo hablar de economía, contabilidad y finanzas. Por eso que puedo hablar de recursos humanos, producciones y modelos matemáticos. Y luego fui el presidente de la FEU de la Universidad Central de Las Villas en el 2000, con solo 20 años. Y hasta ahí, para demostrarle a estas personas que yo soy solo uno de los miles que son como yo. O sea, yo no estoy contando mi historia personal. Estoy queriendo llevarles a ustedes la historia personal de miles de cubanos como yo, de todo el país, que nos tuvimos que ir del país porque nos sentimos robados nuestro futuro o porque quisimos crecer de otra forma diferente. Pero ustedes no pueden decir e ignorarnos diciéndonos que no somos nadie, que no arrastramos a nadie y que no significamos nada. Y gente de la universidad que no ha hecho ni pito nos puede preguntar que quién somos. Porque las marchas de Che en Santa Clara, con las calles llenas, quien las convocábamos éramos nosotros. Íbamos adelante con palos como manicatos, gritando viva la revolución, viva Fidel Castro, viva Raúl Castro. Por lo tanto, a nosotros nos asiste el derecho de luchar por eso que ustedes hoy dicen que luchan. Y por eso le vamos a pedir una cosa a los generales, porque van quedando pocas opciones en Cuba, va quedando poco tiempo, y lo estamos diciendo desde hace rato. La fruta está madurando y hay que ver de qué parte va cada quien. Y si nosotros nos perdimos por un tiempo, no fue ni por cobardía, algunos amigos lo saben que lo hemos conversado, fue por interpretación del momento histórico. Porque mi generación, o yo personalmente, no consideraba que podía discutirle el mando a la generación de mis padres, a la generación de Fidel Castro, a la generación de Raúl Castro. Pero está llegando un momento que todos estos miles de jóvenes de los cuales yo soy un ejemplo, no soy el único, somos millones. La historia que yo conté es la de millones que yo puedo decir nombre, porque yo hablo todos los días o toda la semana con líderes estudiantiles en Uruguay, en España, en Italia, en Estados Unidos, y que todos pensamos de la misma forma, reconquistar el país que nos quitaron. Porque ni ustedes tienen, y esto se los digo, ni ustedes tienen comunismo, ni ustedes tienen socialismo. Todo el mundo sabe lo que hay en Cuba. Todo el mundo sabe lo que hay en Cuba. Y entonces, si les interesa lo que le vamos a decir a los generales de ejército, a los 4, a los 5, el sábado y el domingo, síganos, esperen la directa, les diremos a qué hora va a ser. Los de la contrainteligencia sigan escribiendo informes, pero yo les voy a preguntar por qué ciertos informes no pasaron a la contrainteligencia nacional, por qué hoy en Cuba dirigen personas en nuestro gobierno nacional que sabemos los bayú y los relajos que hacían en Trinidad. ¿Cómo es posible que la contrainteligencia trinitaria estuviera ocupada en hacer una operación de inteligencia conmigo y en hacer informes a mí y no estuviera ocupada en decirle a los generales, al general de ejército o a los generales del cuerpo ejército, el bayú que hay en Trinidad de los dirigentes nacionales? O sea, es que tiene que venir Hesle para decirle a qué hora se reunían, en qué casa de cuáles trinitarios, cuál era la cola de los carros, los que comían, el puerco de dónde venía, los whiskies de dónde salían y quién eran los dirigentes del turismo que se reunían ahí con ciertos gobernantes cubanos hoy. Tiene que ser un simple ciudadano. No, claro, les tocó la mala suerte que yo fuera de Trinidad. Les tocó la mala suerte que hubiera un centro operativo en mi casa, que hubiera una cámara de una fosforera y que mis padres hicieran ciertas cosas y que crearan ciertos informes. A ustedes les tocó la mala suerte de tener que ver conmigo. Y entonces nosotros vamos a demostrar por qué el pueblo no puede seguir confiando en ciertas personas. Y por qué hay que democratizar el país. Y le vamos a demostrar a ciertos abogados las relaciones que tienen con ciertos agentes de la contrainteligencia y a lo que se están dedicando. No vamos a decir nombres todavía, en su momento todo lo diremos. Esto se está poniendo bueno, pero lo importante es que ven, a ustedes les ha salido una figura un poco complicada, porque a ustedes les queda conmigo solo dos opciones.
Una, la desmoralización personal, buscarse cómo tirarme. O sea, cuando digo ustedes tampoco voy a ser claro, no estoy hablando de todos los líderes de la Revolución Cubana o de lo que hay en Cuba. No, hay una casta a los que yo les soy incómodo, porque yo no creo que todo el mundo allá arriba sea malo. Hay gente que son buenas, hay gente que cree en lo que dice. Y cuando uno cree en lo que dice hay que respetarlo, aunque no estemos de acuerdo. Pero a ustedes les queda o desmoralizarme, y esa está por venir, porque ya lo han intentado hacer 3 veces y no han podido, o inventarme una cuestión, un juicio, como decimos, común. Porque políticamente ustedes conmigo no pueden. Políticamente ustedes tienen que reconocer que Herles se les fue del pelotón, se les escapó, y que los tuvo a ustedes pensando por mucho tiempo que yo me había perdido en el bosque de los vidrios. Y yo lo que jugué por mucho tiempo con ustedes, con los falsantes, con los aprovechadores, con los que viven del pueblo y con los que viven de la palabra comunismo. Había que esperar el momento. Nosotros estamos esperando el momento justo. Porque miren, voy a explicar, y ya para terminar, por qué yo no he creado un movimiento. Les voy a decir por qué yo no he creado un movimiento. Y muchos me lo preguntan, y muchos me cuestionan. Ah, pero tú hablas y hablas, pero al final, en concreto, no tienes nada, no tienes 50.000 que te sigan. Mire, nosotros tenemos que demostrar, y es nuestra lucha, y hay que entender la línea, y ojalá que vayan entendiendo cuál es la línea para poder ganar. Hay que demostrar que si tú haces un movimiento, es porque a ti te interesa el poder. Si tú te metes al frente de un movimiento o en la directiva de un movimiento, es porque tú estás dispuesto a luchar políticamente por el poder. Y nosotros tenemos que demostrar, hasta el máximo que nos sea posible, a menos que la patria nos obligue a hacer otra cosa, tenemos que demostrar que a nosotros el poder no nos interesa. A nosotros no nos interesa llegar a La Habana. Nosotros lo que queremos es únicamente poder, como un cubano normal, postularnos por un municipio de Trinidad, en las próximas elecciones, y empezar por intendente de Trinidad. Esto es nuestro objetivo, muy personal. Una vez logrado logros en Trinidad, creemos entonces que podamos aspirar a la provincia, y así sucesivamente. Así es como nosotros interpretamos la democracia. Nosotros ninguno queremos ser puesto a dedo. Por lo tanto, no creamos movimiento. No queremos crear el movimiento. Queremos evitar crear el movimiento. Aparte que nuestro movimiento es el más grande que existe en Cuba. Nuestro movimiento no tiene 50.000 seguidores, no tiene 30.000 seguidores. Nuestro movimiento, al que yo creo pertenecer y que no tiene líder, tiene muchos líderes, algunos dormidos, tiene millones de militantes, pero que simplemente no quieren decir que son militantes de ese movimiento. En nuestro movimiento patriótico están millones de cubanos patrióticos revolucionarios que se cansaron de la mentira y el descaro que hay en Cuba. Pero no quieren decir que son militantes. Entonces, ¿cómo yo hago? Obligarlos a decir que son militantes de ese movimiento. Hay que ir paso a paso. Hay que esperar algunos meses más, algunos años más, y le demuestro a la seguridad del Estado que mi problema no es el poder. No queremos ningún movimiento. Nosotros queremos la democratización de Cuba, ayudar a participar. Porque si no, yo mañana mismo hiciera un movimiento. Pero no, ni tenemos plataforma, ni tenemos dinero, ni asesores. Eso no nos interesa. Yo quiero que ustedes, los que me escuchan, los pocos, aunque ya tenemos algunas visualizaciones en muchas de las cosas que hacemos, reconozcan que no nos interesa el poder. Nos interesa ayudar a Cuba a liberarse de la falta de todo, de la falta de vergüenza, del oportunismo, del descaro. Nosotros queremos que los cubanos puedan vivir honestamente lo mejor posible sin pensar que en un día se puede cambiar Cuba. Eso también es mentira. Nosotros estamos conscientes de que Cuba se necesita 40, 50 años para llevarla a un modesto estilo de desarrollo. Pero lo que sí queremos es acabar con el descaro que hay en Cuba. Y el descaro lo vamos a demostrar también diciendo por qué Mamieca miente, con correos como ya dijimos. Y entonces los dejo con esto de que por qué no hemos creado un movimiento. No quiere decir, nosotros le damos al Estado cubano hasta abril del 2021. Cuando digo nosotros, personalmente yo, es el Congreso del partido. Se va Raúl Castro y deben salir otros dirigentes del partido. Yo creo que ese Congreso del partido sea ejemplarizante y que se esclarezcan muchas cosas en Cuba. De lo contrario, si en ese Congreso del partido todo sigue siendo lo mismo como hasta ahora, entonces sí hay que decir que ya nos vemos obligados a crear un movimiento.
y ese movimiento se llamará, y lo digo ya desde ahora, Partido Revolucionario Cubano. Si ellos no cambian lo que tiene que ser cambiado, entonces la lucha tiene que tomar otro camino y nosotros tenemos que adentrarnos de otra manera a ruedo. Lo que sí no se puede seguir permitiendo es que nos sigan robando el futuro con mentiras y más mentiras. Porque yo quiero que mis hijos vuelvan a Cuba. Quiero que los hijos de los americanos que están en los Estados Unidos vuelvan a Cuba. Que los hijos de todos los cubanos que están en Europa vuelvan a Cuba. ¿Habrá que sacrificar algunas vacas por el camino? Puede ser, pero estamos dispuestos si en el momento llega la ocasión. Les doy un abrazo. Gracias por haberme escuchado. Perdónenme un poco el tiempo y nos vemos el sábado o el domingo al llamado a los generales del Cuerpo de Ejército, abogados y a Mamiek. Saludos.